Pero sí es cierto que digamos que en el interés que hemos tenido sobre la agricultura del carbono, bueno, pues se refleja que el primer proyecto que organizamos alrededor de la agricultura de carbono fue en el año 1999 y fue justo en el proyecto en el que yo empecé a trabajar en estos temas. En esos momentos lo que era el carbono era, bueno, pues poco menos que un añadido a uno de los problemas que nos encontrábamos aquí fundamentalmente, que es conocido por todos y es la erosión. La erosión, desgraciadamente, es el principal problema ambiental que tenemos en España y en Europa. La identificación de la erosión conjunto con otros problemas y otros retos que nos enfrentamos desde la agricultura, bueno, pues se puso ya no tan recientemente, hace 3 años y algo, en una comunicación del Parlamento Europeo en la cual, bueno, pues se quería revitalizar el tema del suelo. Esta revitalización que proviene de un inicial intento que se hizo en el año 2006, bueno, pues no fue baladí, sino que vino fundamentalmente a responder a los problemas del cambio climático, al reto del cambio climático. Pero vino bien para actualizar información y actualizar conocimiento. Como veis, pues se reconocía la importancia del suelo para la producción de alimentos, el avance de la erosión, aunque cada vez se conocen más prácticas y se conoce, bueno, yo creo que se conoce el problema, pero no estamos siendo eficaces a la hora de ponerle freno, y especialmente en el sur de Europa y en especial en España. Los suelos, bueno, digamos que la pérdida de suelo se ve compensada en cierto modo con la generación natural que tienen los suelos. Cuando en agrónomos, aquí veo antiguos y recientes alumnos de la escuela, yo siempre, cuando hablábamos de suelo en impacto ambiental, pues yo siempre decía, oye, ¿qué es algo sostenible? ¿Cuál sería una tasa de erosión de suelo que podríamos dar como admisible dentro de nuestro entorno, ¿no? Y siempre les decía, no penséis en una cifra, vamos a hacer una lógica. Pues lo lógico sería, para que algo sea sostenible, oye, pues lo que pierda por un lado, lo regeneramos por otro. Aunque la calidad de lo que genero no es la calidad de lo que pierdo. El suelo que tenemos en superficie es mucho más interesante desde el punto de vista agronómico al que se genera desde la roca madre, eso es indiscutible, ¿no? Pero en ese balance, la tasa de generación natural del suelo está por debajo de media tonelada al año. Y el profesor Giralde, en algunas pérdidas de suelo, bueno, y aquí Adolfo ha estado trabajando mucho también en temas de cárcava, sabemos que excedemos eso por mucho. La media de pérdida de suelo en Europa está en torno a 2,5 toneladas, esa es la media. Si bajamos a España y bajamos a Andalucía, tenemos zonas por encima de las 25, 30 toneladas fácilmente. Y ese suelo que se pierde no lo notamos muchas veces porque un centímetro de suelo son unas 150, 140, 130, 140 toneladas por hectárea, dependiendo de la densidad, ¿no? Pero vemos que la erosión es un proceso lento pero seguro, lo vemos a mucho tiempo, que produce pérdidas directas en cuanto a que no alcanzamos los potenciales productivos, pero produce unas pérdidas que no pagamos, que son la degradación del entorno, que se estiman. Aquí sí tenemos que, bueno, son estudios muy difíciles de decir la precisión, pero bueno, se estiman que están en torno a 50.000 millones de euros anuales en toda Europa. Fijaos que estamos hablando de bastante más dinero del que va a traer la PAC o que nos corresponde la PAC para 7 años en España, que somos uno de los países que más cobra, ¿no? Y algo muy importante, y desde agrónomos, antiguos alumnos y futuros agrónomos que nos pueden estar escuchando, debemos de ser conscientes de que la prevención es mucho más interesante que la restauración. Las medidas correctoras son mucho más caras que las medidas preventivas. Los que somos ya un poquito más mayores nos acordábamos todo del programa Más vale prevenir, ¿no? Pues eso se aplica también en el campo. Y luego vamos a hablar un poquito de la agricultura de conservación. Estos son los retos. Solo traigo un par de diapositivas en inglés y esta la hemos hecho recientemente, ahora la hemos presentado para un proyecto de la misión Suelos, que no sabemos todavía si nos lo van a dar, pero hemos estado haciendo algunos trabajos para ponerle cifras, y fijaos que la proyección en cuanto al futuro de la erosión no es positiva
que las pérdidas de suelo que tenemos pues se pueden equivaler casi a la superficie de Bélgica y que se esperan reducciones, pueden llegar a ser muy considerables en términos de compactación. Y por supuesto que la degradación afecta en una u otra forma, porque todos estos son los agentes que pueden contribuir a la degradación, y estas son la erosión, la compactación, la reducción de la actividad biológica, la pérdida de materia orgánica, la pérdida de biodiversidad. Eso es lo que identifica Europa. Entonces, empezando a darle nosotros soluciones, o empezando a ver nosotros qué podemos aportar desde el agro, pues esto lo conocemos todos, ¿no? La fotosíntesis. Bueno, pues gracias a la fotosíntesis, esa especificidad del agro en aportar soluciones al cambio climático es esencial. Las plantas transforman el CO2 atmosférico para formar su estructura, y ahí es donde nosotros tenemos que intentar romper el ciclo de pérdida de carbono, porque el carbono que almacenamos y que generamos en el suelo, cuando se labra, cuando se queman los restos vegetales, se vuelve a emitir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Romper este ciclo del carbono, y este carbono que vemos aquí abajo, dejarlo almacenado en el suelo. Es tan fácil y tan difícil como esto. Cuando hablamos de CO2, siempre o casi siempre lo que en verdad no se está refiriendo quien hable de ese CO2 es de un CO2 equivalente. Cuando nos apoyamos en aspectos o en materia de agricultura, casi si oímos hablar de CO2, de carbono, de materia orgánica, con estas tres formulitas lo tenemos todo relacionado. O sea, muy rápidamente podemos identificar o podemos trasladar o traducir el número que se esté hablando de materia orgánica a carbono orgánico en el suelo, y ese carbono orgánico lo podemos transformar al CO2, que al fin y al cabo, o esa transformación depende, y deberíamos de ver nuestras plantas como una fuente de carbono potencial que nosotros podemos almacenar en nuestro suelo, y que nos va a traer muchos beneficios que ya sabemos a la hora de producir, tanto en cultivos leñosos como en cultivos herbáceos, porque ese carbono, las plantas, sean leñosas o sean herbáceas, lo van a generar a la hora de hacer la fotosíntesis. Y aquí está el reto. Aquí está el reto que nosotros tenemos que abordar desde el punto de vista de la agricultura en los próximos años. Deciros que ya vamos atrasados, o sea que esto ya difícilmente lo vamos a cumplir. Estos retos de reducciones y probablemente estos retos de incremento están ya un poco en entredicho. Pero la proyección de la Comisión Europea para el año 2050, cuando hablamos de la neutralidad climática, no es que emitamos cero, sino que lo que emitamos por un lado lo seamos capaces de compensar por otro. Y estas compensaciones, pues prácticamente van a ser la agricultura. No hay muchos más sectores que sean capaces de compensar las emisiones, que veis que son unas reducciones muy drásticas las que se esperan de aquí a 2050, pero que obviamente si vamos a, por un lado, necesitar compensar para ser neutros, deberemos también compensar adecuadamente a quien ofrezca estos servicios tan importantes y tan considerados como importantes en el futuro. Y ahí es donde entran los mercados de carbono. Os dejo ahí un poco de palabra, porque como luego dejaré también la presentación por si alguien la quiere leer con más tranquilidad. Bueno, pues los mercados de carbono no son otra cosa, todos sabemos lo que es un mercado, pues lo que se hace en los mercados de carbono es vender, comprar y vender, los que ofertan con los que requieren esas toneladas de CO2 equivalentes o esos créditos de carbono que estén disponibles. Decir que un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente, ¿vale? La fórmula que hemos visto antes, pues un crédito de carbono que se pueda vender en el mercado corresponde a una tonelada de CO2 equivalente que hayamos sido capaces de capturar. Fundamentalmente hay dos tipos de mercados. En Europa hoy en día ya está operando el mercado regulado, pero no en agricultura. Tenemos un mercado regulado que está establecido, como su nombre indica, bueno, pues está en base a una normativa que los gobiernos y en este caso la Comisión Europea pues regula el comercio de emisiones que tenemos, lo veréis muchas veces con esta sigla, el comercio de emisiones el sistema de comercio de emisiones es el ETS. Y bueno, estos mercados regulados tienen la ventaja
o la ventaja que le vemos desde nuestra perspectiva, es que ofrecen credibilidad. Ofrecen mucha credibilidad al que compra ese crédito de carbono en que, la forma en la cual nosotros, bueno, al fin y al cabo, en el que el operador que introduce ese crédito, bueno, pues el que lo compre tiene una cierta certeza de que ese crédito, bueno, pues verdaderamente se ha generado. El mercado voluntario, a diferencia del regulado, bueno, pues se basa todavía más en la credibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos estándares que, bueno, y hoy en día sabemos que hay muchas empresas que están operando o empezando a operar o quieren operar en Europa, en España, ya están operando también en otras partes del mundo, y estas empresas que regulan, que participan en los mercados voluntarios, pues simplemente tienen una forma de certificar ellos ese crédito que se haya generado que puede ser diferente. No está regulado como en el mercado ETS de una forma, yo diría, más clara, sino que en función de la empresa que certifique que ese crédito se ha generado, bueno, en función de la credibilidad que imprima ese crédito, pues ese crédito podrá tener un valor u otro. Las cifras del crédito de carbono fluctúan. No es como la bolsa, pero sí hay una cierta fluctuación. Los mercados regulados normalmente siempre están, bueno, normalmente no, están siempre por encima, el precio del mercado regulado está siempre por encima del mercado voluntario. Con lo cual, a nosotros desde el agro lo que nos interesa es que Europa regule este mercado para nosotros, el operador que ofrezca ese crédito que pues se haya almacenado en el suelo, ese CO2 se haya retirado de la atmósfera, pues tenga un valor con ese sello de garantía europeo que se obtiene con un mercado regulado. Si veis aquí, estamos hablando de algo que ya está operándose en diversas partes del mundo. Yo conozco personalmente gente que estuvo trabajando en Canadá, fue uno de los primeros que, por lo menos yo tuve noticias, sobre todo que operaban en el sector agrario, y en todos los sitios que se han establecido estos créditos voluntarios, la gran incertidumbre ha sido a cuánto me van a pagar ese crédito, porque este verano, de hecho, bueno, pues estuvimos en un congreso internacional donde se hablaba de carbono, estaba el profesor Ratan Lal, probablemente el investigador número 1 del mundo en estos temas, y el profesor Lal decía que él veía una cifra razonable de hoy en día para estos mercados voluntarios de en torno a las $50 por crédito en ese mercado voluntario. Si nos vamos a los mercados regulados, luego he puesto algunos datos, el crédito en el mercado regulado ha llegado a superar ya en algunas ocasiones los 100 euros, con lo cual imaginaos vosotros que fuéramos capaces de colocar, en función de lo que hagamos en campo, pero según nuestras investigaciones, pues 2-3 créditos de carbono podríamos ser capaces de generar si hacemos buenas prácticas a través de la gestión del suelo y el mantenimiento de las coberturas y todo esto, ¿no? Entonces, claro, si analizamos todos estos mercados y analizamos la realidad hoy en día, pues nos damos cuenta que algunos créditos se pueden estar ofreciendo 5 euros por el crédito y en otros casos hay algunas empresas que nos han comunicado verbalmente que han podido llegar a vender o a colocar a 50 euros el crédito. Mi visión del tema es que hoy en día en los mercados voluntarios vamos a estar en una cifra más baja de los 50 euros sin duda alguna, que podríamos estar en 20-30 si se hace un proceso de certificación, que de eso podemos hablar luego un poco, y podemos llegar a recibir una oferta irrisoria si la credibilidad que nosotros ofrecemos al mercado es muy baja. Y sabemos, sin nombrar ninguna, pero sabemos que hay algunos créditos que se están certificando en base a 4 o 5 datos que yo meto en una página web. ¿Qué credibilidad tiene eso? ¿Quién va a estar dispuesto a pagar una cifra razonable por eso? Bueno, pues yo creo que eso va a ser muy difícil.
Entonces, el modelo europeo se basa en quality, ¿no? En la cuantificación, la adicionalidad, el poder almacenar ese carbono a largo plazo y la sostenibilidad. Estos son los criterios que dentro de Europa se están bueno, pues poniendo sobre la mesa a la hora de establecer el marco europeo. Deciros que tenemos la agricultura de conservación, dentro de la Federación tenemos una silla en el Comité de Expertos de la Comisión Europea en estos temas en el marco regulatorio que se está estableciendo en los créditos de carbono y deciros que hay bastante poco consenso hoy en día y estimamos que en no antes de 2 años creemos que se vaya a alcanzar un acuerdo sobre cuál puede ser el futuro del crédito de carbono en el agro en una eventual regulación por parte de la Comisión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que os decía un poquito de los precios, fluctúan, oscilan, mientras más regulado, mientras más confianza, pues serán más altos. Y aquí es un mensaje claro el que me gustaría ahora establecer aquí, es que seamos conscientes de que el crédito de carbono no va a venir así como así. Es decir, sabemos que en el pasado ha habido ayuda al sector que, bueno, pues han podido ser una ayuda para compensar una situación complicada, pero en los mercados de carbono yo me atrevería a decir que el que siga haciendo las cosas de forma convencional no va a tener cabida aquí. Y eso es importante decirlo porque también se oyen muchas cosas en la jornada de campo con agricultores, de oye, pues me han dicho esto, me han dicho lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que me pagan no sé cuánto. Y ojo, yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas todos los que queramos operar en los mercados de carbono. Y yo creo que para mí esas son las preguntas clave. La pregunta clave es ¿cómo estoy manejando el carbono? ¿Cómo estoy manejando la materia orgánica? ¿Estoy almacenando la materia orgánica en mi suelo? ¿Estoy haciendo una gestión encaminada a no perder ese carbono que estoy generando a través de la fotosíntesis? ¿O estoy haciendo lo convencional? Si hago lo convencional, yo creo que no merece la pena ni hacer un intento de entrar en los mercados de carbono, porque en el momento que haya una evaluación o haya una verificación sobre lo que tú estás haciendo en el campo, pues hay que leer muy bien la letra pequeña de los contratos que se firman en cualquier cosa, pero especialmente aquí, porque puede haber solicitud de dinero de vuelta y en fin, y se pueden encontrar con una situación un poco complicada. Entonces, esta imagen que desde el punto de vista de la mecanización, nosotros también en la escuela pues hablamos de mecanización sostenible, y esta máquina este apero está magníficamente diseñado de en un solo pase hacer todas las labores precisas o prácticamente casi precisas para sembrar. Habría que hacer alguna labor de refinamiento, pero cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones en campo, veis que bueno, se han enterrado muy eficazmente todos los restos vegetales, todos los residuos. Aquí vemos este arado primero que luego refinamos aquí. Bueno, lo que tenemos que ver ahí también un poquito es que acordarnos de la química básica, carbono más oxígeno es CO2. La materia orgánica, hemos dicho antes, o he puesto antes, que tiene aproximadamente un 58% de carbono. Ese carbono está en este suelo. Ese carbono, en el momento que se pone en contacto con el oxígeno, los canales de aire que nosotros abrimos al labrar, pues se emite CO2. Y eso nosotros lo hemos verificado en estudios científicos de hace ya muchos años, con cámaras de respiración, donde vemos y somos capaces de pues decir que cuando se labra de esta forma más intensiva se emiten 11-12 veces más CO2 del que sería la respiración natural del suelo, y haciendo un laboreo más reducido o un mínimo laboreo, el chisel con un cultivadores, se emite hasta 7 veces más. Con lo cual, lo más interesante desde el punto de vista del carbono, del mantenimiento del carbono, es dejar el suelo tal que así, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros, esto no está a escala, ¿vale? Pero si nosotros partimos de una situación inicial estable, que nunca es así, pero si tuviéramos una situación estable, nosotros vamos a tener dos opciones. Oye, incrementamos carbono, la curva de adopción
no va a ser exponencial, no va a ser... La curva de adopción es tal que así. Y la curva de adopción llega a un momento en el cual tenemos un nuevo equilibrio. O sea que el incremento de carbono en el suelo no es una solución infinita a los problemas que tenemos de cambio climático. Pero sí es cierto que inicialmente nosotros en el primer metaanálisis que hicimos de captura de carbono en España, pues vimos que en torno a unos 10 años, después de unos 10 años, se llegaba ya a una tasa de incremento bastante más reducida que inicialmente, pero estudios más recientes nos dicen que hasta 50 años, hay estudios científicos que nos dicen que estos incrementos o esta meseta superior se puede alcanzar incluso después de 50 años, lo cual es algo bastante interesante. Y un estudio que todavía no han publicado y se va a publicar probablemente en Nature, por este equipo que os decía antes del profesor Lal, nos dice que si hacemos una buena gestión de la agricultura, ellos han estado comparando zonas, sobre todo de Estados Unidos y de Brasil, y se han dado cuenta que una buena gestión de la agricultura con unas buenas coberturas son capaces de almacenar más carbono del que tiene incluso la vegetación o zonas naturales. O sea que podemos incluso mejorar a la naturaleza, a lo que está inalterado a través de la agricultura, ¿vale? Pero también aquí tenemos que ser conscientes de algo, y es esa parte del quality que hablábamos de antes en Bruselas, que quiere Bruselas, es también que si nosotros incrementamos, nosotros también, ahora mismo de hecho, en muchos de nuestros suelos lo que está pasando es que estamos perdiendo carbono. Si subimos y labramos, podemos volver a perder y podemos, podemos deshacer lo andado. Lo que es cierto es que si nosotros vamos viendo análisis de suelo en nuestra zona, siempre vamos a perder una fracción de lo que tenemos, nunca vamos a tener un 0% de carbono. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestro potencial de crecimiento es bastante grande, porque nuestra situación de partida es bastante baja. Obviamente no vamos a llegar a los niveles de Reino Unido o de países norteeuropeos, pero sí es cierto que nosotros estimamos que estamos muy lejos de nuestro potencial de almacenamiento de carbono. Y esto no es que solo lo digamos nosotros, sino también gracias a los proyectos europeos que hemos hecho en la ETSIAM, en colaboración con la Asociación Española de Agricultura de Conservación, pues hemos sido capaces de tener una cierta influencia en la Comisión Europea y, de hecho, para los ecoregímenes, o lo que vemos hoy en España de los ecoregímenes, parte de una recomendación que hizo la Comisión Europea en torno a la agricultura de carbono, donde, en primer lugar, como veis, nombraban la agricultura de conservación. Y os habréis dado cuenta que hasta ahora no he hablado de lo que es la agricultura de conservación, ¿verdad? Bueno, pues la agricultura de conservación es esto. Se basa en 3 principios, de acuerdo a la FAO. El primer principio es la mínima alteración mecánica del suelo. Esto no significa mínimo laboreo, significa mover el suelo lo mínimo y posible, lo imprescindible para colocar la semilla, manejar coberturas permanentes que son aplicables tanto a los cultivos herbáceos como a los cultivos leñosos. Y hacer una rotación de cultivos, obviamente esto es más para los cultivos anuales, pero hacer una diversificación de cultivos integrando pues, especies herbáceas, cubiertas vegetales, en el caso del olivar. Todo eso no me voy a extender, pero tiene muchísimos beneficios científicamente demostrados para el entorno. Esto también es nuevo, esta gráfica la hemos hecho también para este proyecto que os decía antes, y la he puesto porque Adolfo estaba hablando de la agricultura regenerativa. Y la agricultura regenerativa hoy en día es, si tú vas a Brasil y hablas de agricultura regenerativa y vas a Bruselas a hablar de agricultura regenerativa, a lo mejor te dicen, hay conceptos un poquito enfrentados incluso, ¿no? Pero lo que está internacionalmente más adaptado de la agricultura regenerativa es integrar los principios de la agricultura de conservación con un manejo sostenible de la ganadería, de hacer o integrar todos estos elementos que muchas veces nos olvidamos de ellos cuando nos centramos sobre la práctica agrícola, ¿no? Y con eso, bueno, pues necesitamos o somos capaces de dar respuesta a lo que necesitamos hoy en día en Europa, que es la rehabilitación de suelos, la mejora en los balances de agua, que voy a terminar la charla hablando un poquito de eso nada más, la biodiversidad y la recarbonización, mejorando mucho los servicios ecosistémicos.
Y esto que estoy hablando hemos sido capaces de adaptarlo a nuestras condiciones. Trabajamos desde hace muchos años en proyectos europeos, pero estas fotos son todas de aquí, de nuestro entorno. Vamos a ver cultivos de secano, cultivos de regadío, vemos maíces, vemos aquí las cañas de girasol, tenemos cereales, aquí tenemos viñedos con un montón de cubiertas, olivar. Esta foto, por cierto, está hecha aquí camino de Villafranca, en un olivar que veis que tiene una cubierta súper frondosa y es algo muy interesante. Entonces, cubierta, generación de carbono y mantenimiento. En un estudio que hicimos hace unos años, bueno, pues vimos que si este es de hace ya unos años, y fijaos que estábamos en torno a 2 millones de hectáreas de agricultura de conservación en nuestro país. Hoy en día, gracias a la aplicación de los ecoregímenes, os digo que esta cifra ha subido y casi se ha multiplicado por 2. El olivar ha tenido mucha influencia en ello, sobre todo el olivar andaluz, se ha cogido a la medida de cubierta grandemente, y sumando la siembra directa, que está en torno al 1.300.000 hectáreas, y por encima de los 2.400.000, 2.500.000, 2 millones y medio de hectáreas en olivar, casi tenemos 4 millones de hectáreas, que fijaos, era uno de los esfuerzos que se querían llegar a 2030 en Europa. El potencial nuestro creemos que está en 13 millones de hectáreas. Creemos que por encima de 13 millones de hectáreas en nuestro país sería complicado aumentar, pero eso, como veis, todavía tenemos bastante capacidad de crecimiento. Y veis que en Andalucía, sobre todo, lo que estamos haciendo son cubiertas vegetales. La siembra directa es la aplicación de la agricultura de conservación en los cultivos extensivos, no se labra nada y sobre los restos del cultivo anterior somos capaces de sembrar. Ahora vamos a ver una foto de una máquina. Y las cubiertas, que las conocemos mejor aquí, o digamos que se aplican más, pues bueno, somos líderes en España en esto. En términos de carbono, con esta gráfica, bueno, definimos un poco cuáles son esos mecanismos. Por un lado, hemos hablado mucho de lo que es el aumento de materia orgánica en el suelo, y no he hablado nada hasta ahora de cómo nosotros somos capaces de optimizar mucho el uso de insumos, que también es algo muy importante. Mejorar la fertilidad natural del suelo hace que seamos menos dependientes de fertilizantes a medio plazo, y también algo que sobre la marcha hacemos es reducir el consumo de gasoil por encima del 50%. Y esa reducción viene derivada de no labrar, así de fácil. De todas formas, bueno, el consumo energético, o la clave en el consumo energético, no está tanto en el gasoil, sino en los fertilizantes. Entonces, nuevas tecnologías en materia de fertilizantes es muy interesante porque, por deciros una cifra, en torno al 70% de la huella de carbono en el trigo en Andalucía viene derivada del uso de fertilizantes. Bueno, en términos económicos, este es un estudio que se hizo en colaboración con Pricewaterhouse, y en términos económicos se estimaba que cada hectárea en agricultura de conservación evitaba emisiones por un valor de casi 118 euros por hectárea. Y veíamos también que en los escenarios potenciales, bueno, esto ya, yo no soy economista y ahí me pierdo un poco más, pero en los escenarios potenciales veis que el aumento de dinero disponible para el sector, fundamentalmente gracias a los ahorros de coste, era grande. Y esto es una realidad que nosotros tenemos en la finca Rabanales. ¿De acuerdo? En la finca de Rabanales nosotros iniciamos una transformación hacia agricultura de conservación, pues en el año 2003-2004, llevamos desde el año 2010 sin parar con proyectos internacionales desarrollando el sistema, y nosotros hemos sido capaces de hacer que funcione, y ahora vais a ver una imagen. Sobre el tema más controvertido de la agricultura de conservación, pues un herbicida que todos habéis oído hablar de él, ¿verdad? Empieza por G, que es el glifosato, ¿no? El glifosato es un herbicida total, un herbicida que se trasloca dentro de las plantas, que cuando toca la hierba, pues la mata de una forma muy eficaz, y el glifosato sabemos que es el herbicida que está más en la picota a nivel europeo. Se ha renovado ahora por 10 años, y lo que sí dentro de las renovaciones nosotros hemos visto que está sucediendo es que se han reducido mucho las dosis autorizadas,
y podemos entrar en un pequeño problema de resistencia de cara al futuro. Actualmente se permitían hasta 6 litros por hectárea, ahora mismo son 2,5 litros en las renovaciones actuales y en una sola aplicación, que por cierto nosotros la verdad es que somos capaces de alcanzar eso si aplicamos tecnología. Y la tecnología que nosotros aplicamos en gran medida viene gracias a la implementación de sensores que son capaces de detectar la hierba y solo aplican herbicidas donde hay mala hierba o hierbas adventicias y no donde no hacer aplicaciones a todo terreno. El sistema tiene una ventaja muy grande también y es el ahorro de costes antes de poner la semilla. Hemos visto en las 2 últimas campañas tan secas que ha habido muchos agricultores que habían invertido 200 y pico euros por hectárea solamente labrando, antes de sembrar. Luego no llueve. Ese dinero ya recuperarlo cuesta bastante con una cosecha baja, por no decir una cosecha inexistente, como ha pasado en grandes zonas de Castilla y grandes zonas de nuestro país. Nosotros, estos son datos nuestros de Rabanales, 20 euros por hectárea, no llega a 20 euros por casi 90 o casi 100 euros que nos costaban en los ensayos comparativos que hacíamos en agricultura convencional. Y esta es una foto desde la parte baja de la finca, está un poquito, no está a buena escala porque la he ampliado ahí, pero fijaos, aquí se ve un corte claramente. En este corte es donde nosotros a la izquierda utilizamos siembra directa, veis que aquí hay, no sé si se ve bien, pero vemos que hay resto vegetal en superficie y aquí veis que hay mucha hierba, ¿verdad? Bueno, pues esta es la otoñada, esta es la hierba, las semillas que tenemos de las campañas anteriores, cuando nosotros hemos labrado, bueno, pues se pone esa semilla en contacto, bueno, le llega la temperatura, el sol, le llega el agua y esta es la otoñada que nosotros teníamos bueno, hace 3 o 4 años en Rabanales. Aquí aplicamos, si no recuerdo mal, 1,5 litros de glifosato y aquí tuvimos que aplicar 2 litros de glifosato, 2,5 litros para controlar la otoñada, además de haber hecho pase de chisel y 2 pases cruzados de grada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Obviamente esto no lo hemos conseguido de un año a otro. Esto ha venido con el tiempo, dejando cobertura, generando esa cobertura y controlando las hierbas que nacían. Con el paso del tiempo, las hierbas adventicias se van controlando cada vez mejor en la agricultura de conservación. No obstante, si no tuviéramos ningún herbicida, os digo que habría años que aquí pues tendríamos hierbas y serían probablemente hierbas complicadas que tendríamos que controlar de alguna forma. Lo mismo que pasa para la siembra directa, nos pasa en el tema de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales en olivar tenemos que ver el tipo de cubierta que tenemos, lo recomendable y lo que se hace más ahora son las siegas mecánicas, pero tenemos que ver las especies que nosotros tenemos en campo, que no haya una inversión de flora hacia especies más rastreras, porque nosotros hace años ya, pero llegamos a medir que una cubierta mal controlada va consumiendo hasta 5 o 6 litros de agua al día, a partir de la primavera. Y eso es una complicación si nosotros tenemos un olivar especialmente en secano. Las cubiertas, súper interesantes, pero también hay que manejarlas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener eso en consideración. Bueno, no me voy a extender mucho más, simplemente, como también estamos hoy en día cada vez más concienciados con la conciliación familiar, pues deciros que somos capaces de, en agricultura de conservación, hacer o llevar adelante las tareas de campo ahorrando pues prácticamente 4 o 5 horas, que eso en muchos de los cultivos puede suponer a un ahorro del 50% del tiempo necesario de trabajo en campo. Y en los ahorros en términos energéticos, pues deciros que nosotros conseguimos ahorrar hasta un 35% sumando todos los costes energéticos de los cultivos, y esto viene de un proyecto LIFE que terminamos hace ya unos años, el proyecto LIFE Climagri. Otra cosa interesante también, cómo la materia orgánica afecta a la fertilización. Esto es un estudio que tiene ya tiempo, pero me sigue gustando y referenciarlo, porque fijaos, esto es la fertilización nitrogenada, que estas son unas zonas similares a las nuestras en el sur de Portugal, y fijaos que con 160 kilos de nitrógeno y un 1% de materia orgánica en el suelo, pues acaban en torno a 3 toneladas de trigo. Después de 11 años, si no recuerdo mal,
fueron capaces de elevar el contenido de materia orgánica al 2%. Y bajando de 160 a 98 unidades de fertilizante nitrogenado, y con eso eran capaces de elevar la cifra de cosecha gracias solamente a la mejora estructural que se confiere en el suelo al dejarlo de labrar y al dejar, bueno, pues toda esta materia orgánica, estas raíces, las lombrices que airean los suelos también, ayudan a airear los suelos, y todo esto nosotros lo que nos hemos dado cuenta también, perdonad que no lo he referenciado, esto lo saqué de LinkedIn hace un tiempo, lo que tenemos que buscar, o lo que nos interesa al fin y al cabo, es que nuestros suelos pasen de ser unos suelos fácilmente pulverizables y que se disuelvan muy rápidamente en el agua, que pasen de esta imagen de aquí a esta imagen de aquí. Unos suelos bien cohesionados, que los agregados los hagan más resilientes a los efectos que la lluvia puede tener sobre ellos. Y esto lo podemos ver a una escala pequeñita, escala de finca, o lo podemos ver a una escala de satélite. Después de lluvia intensa, ¿qué es lo que sucede en la desembocadura del Guadalquivir? Que toda la tierra fértil que lleva el río, todos esos sedimentos que lleva el río, acaban aquí afectando a la vida marina, por no decir también, bueno, pues la eutrofización del agua que ahí supone. Y ahora, con una imagen vale más que 1000 palabras, y teniendo en cuenta la gran sequía que hemos tenido en estos años atrás, esto es un ensayo que hicimos también en el marco de un trabajo europeo, y os voy a explicar brevemente, a ver si soy capaz de que funcione el vídeo, os voy a explicar brevemente en qué consiste el ensayo. Esto es un infiltrómetro de doble anillo, en el cual nosotros, una vez que echamos agua en el anillo exterior, la velocidad de infiltración en el anillo interior es una velocidad real, porque saturamos el suelo fuera de este anillo y vemos la velocidad con la que el agua infiltra ahí. Y esta es una zona, o esta zona de aquí, voy a ver si soy capaz de que esto funcione. Veis que el suelo está labrado, veis que ya se ha rellenado ahí eso de agua, y vais a ver, se vierte agua en el anillo interior, y fijaos la bajísima velocidad de infiltración que tiene ese agua. Un agua que no infiltra es un agua que escurre, un agua que se pierde, un agua que no vamos a tener en nuestro cultivo cuando verdaderamente lo necesite. Aquí, perdonad, porque se nos puso la hoja esta por medio, veis cobertura, y ahora vais a ver la velocidad de infiltración. Este era el campo de agricultura de conservación, y vais a ver la velocidad de infiltración en el anillo interior. A veces costaba trabajo que llegara el agua hasta arriba. ¿Veis la cantidad de agua que está infiltrando ese suelo? Y eso es gracias a la mejora estructural que supone el no laboreo con esas coberturas y esas raíces. Y ahora vais a ver cómo de rápido se infiltra ese agua. Este hombre ya se empezó a reír y todo, y fijaos el agua cómo infiltra. Se empiezan a reír, oír la risa, ¿no? Bueno, pues esto es el resumen de mi presentación. Con esto termino. Y quería terminar ahí porque podemos hablar de carbono, podemos hablar de gasoil, podemos hablar de costes, pero al final sin agua no hay agricultura, no hay cultivo, lo hemos visto en las últimas campañas. Y nosotros, en la zona en la que estamos, tenemos que aprovechar cada gota de agua que sea capaz de infiltrar en nuestro suelo y tenerla ahí disponible para nuestros cultivos. Así que con esto, bueno, no sé si me extendí un poco más de la cuenta, pero termino la exposición. Gracias.